Amén, hermano. Dios lo bendiga grandemente. Vamos a entrar en materia para tratar de abordar lo más rápido posible el tema. El título del mensaje, hermano, es Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ese es el título, hermano, del mensaje de esta noche que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y nos basamos en la lectura que nuestro hermano leyó, ¿no? En 2 Timoteo, capítulo 1, del verso 6 al verso 9. ¿Por qué del verso 6? Porque el verso 6 es donde comienza la exhortación del apóstol Pablo. Si ustedes leen el verso 1, del 1 al 5, es una especie de introducción. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, primero su salutación en el verso 1, en el verso 2, él le da gracias a Timoteo y le dice que lo recuerda mucho. En el verso 3, nuevamente dice que se recuerda mucho de Timoteo. Y en el verso 4 y 5 le habla de la fe no fingida, la cual tenía tanto su madre como su abuela, la cual también tenía Timoteo. Entonces, después de esa introducción, hermano, el apóstol Pablo comienza a exhortar al joven Timoteo en algunas cosas muy interesantes que vamos a ver a continuación. Entonces, por eso empezamos del verso 6, hermano. Perdón. Y a manera de introducción, para poder entender un poco lo que vamos a hablar, aquí en la introducción puse, el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma y escribe a Timoteo desde prisión para exhortarle sobre ciertos asuntos, entre ellos para darle ánimo, también para advertirle sobre los tiempos que iban a llegar y lo que se dejaba ver, lo que se infería, hermano, es que Pablo le estaba pasando la antorcha o el relevo a Timoteo para que él tomara su lugar cuando él partiera de este mundo, ya que el tiempo del apóstol Pablo estaba cerca, hermano. Entonces, a manera de introducción bastante breve, esto es lo que estaba pasando, hermano, cuando el apóstol Pablo envía esa carta a Timoteo, hermano, al joven Timoteo. Pero no es la primera vez que el apóstol Pablo envía un mensaje a Timoteo diciéndole estas palabras, sino que ya le había dicho anteriormente lo mismo. Y en 1 Timoteo, Pablo había dicho, 1 Timoteo 4, el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces vemos que no solamente una vez el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti, sino que 2 veces, hermano, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, le decía esto a Timoteo, hermano, en 2 ocasiones. Eso nos indica, hermano, que hay algo allí que el Espíritu Santo quería que Timoteo supiera y que la iglesia supiera, hermano. No descuides el don que hay en ti, dice, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En aquel tiempo, hermano, en el tiempo de los apóstoles, se imponían las manos. Se ponían las manos para transmitir los dones espirituales, para encomendar a alguien a un ministerio, o cuando una persona iba a comenzar un ministerio, se le imponían las manos a esa persona. Y dice que Timoteo se le impuso las manos del presbiterio. Ese presbiterio estaba ahí incluido el apóstol Pablo. Impusieron las manos sobre Timoteo. De eso es lo que dice, no descuides el don. ¿Qué don es ese? Era el llamado de Timoteo al ministerio. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo, no descuides tu llamado. No descuides el llamado de Dios para tu vida mediante la profecía y la imposición de las manos de los presbiterios, del presbiterio. Aquí habla del ministerio de Timoteo, de no descuidarlo, de no descuidarlo. Entonces pasamos nuevamente
a 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 6. Nuevamente, el apóstol Pablo acá también le dice algo muy similar, hermano, muy similar al joven Timoteo, y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí nos damos cuenta que en ese presbiterio estaba allí el apóstol Pablo, ¿no? Que fue el que impuso las manos al joven Timoteo, hermano, para encomendarlo al ministerio. Entonces él le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, él estaba diciendo que cuidara su ministerio. Que el ministerio, hermano, cuando usted tiene un llamado de parte de Dios a servir a Dios en cualquier área, hermano. Sabemos que Timoteo era en el área evangelística, era un evangelista, pero en cualquier área que el Señor le haga un llamado, hermano, que usted tenga un ministerio, hay que cuidar el ministerio, hay que avivar ese fuego para que ese ministerio, hermano, no se vaya a pique. No, ese ministerio quede obsoleto, en pocas palabras. Debemos mantener una relación íntima con Dios, hermano. Siempre he dicho, hermano, que detrás de todo ministerio exitoso hay noches, hermano, de comunión con Dios, hay noches de oración, hay días de ayuno, hay horas y horas de lectura de la palabra, de escudriñar la palabra de Dios para avivar el fuego, hermano. Porque en el camino de Dios, hermano, vendrán dificultades, vendrán adversidades, que si nosotros no avivamos constantemente ese fuego, poco a poco el ministerio puede ir decayendo. Y el apóstol Pablo le decía esto a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces es necesario que cada día hombres y mujeres de Dios que tienen un llamado de Dios al ministerio, sea cual sea el ministerio, aviven ese fuego, tengan una íntima comunión con Dios. Y vemos aquí el fuego, ¿no? Y terrenalmente, cuando pensamos en fuego, pensamos en 3 elementos que son los que provocan el fuego, ¿no? Primeramente, obviamente, es el fuego. Después se necesita un material inflamable, en este caso ahí es la madera, y luego se necesita oxígeno para que se dé la llama, hermano, para que se dé esa llama. Entonces muchas veces, hermano, las situaciones de la vida pueden ahogar el fuego, pueden ahogar ese fuego, y es por eso que debemos mantenernos en comunión íntima con Dios para que ese fuego se mantenga vivo, para que el ministerio, el llamado de Dios que nos ha hecho en su obra, se mantenga vigente, hermano, hasta que Cristo nos mande a llamar a su presencia, hermano. Vamos a ver algo, hermano, y la parte opuesta. La parte opuesta, veíamos un fuego encendido, hermano. Ese fuego encendido representa un ministro de Dios que se mete con Dios, hermano, que busca de Dios, hermano, que tiene intimidad con Dios. Pero acá vemos, hermano, un fuego que ya no hay fuego. Se apagó ese fuego. Pero para determinar, hermano, cuáles son las cosas que pueden apagar el fuego, tenemos que ver el contexto en el cual estaba hablando el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo desde la prisión, hermano. Estaba en prisión y le decía a Timoteo: aviva el don del fuego que está en ti. Hermano, y no era que Timoteo estaba haciendo un mal trabajo, no era que Timoteo estaba apagado, sino la exhortación de Pablo no es correctiva, sino preventiva. Porque el apóstol Pablo sabía, hermano, que lo que se le avecinaba al joven Timoteo, hermano, eran situaciones difíciles, hermano. Situaciones duras, en las cuales poco a poco ese fuego se podía ir extinguiendo, hermano. Se podía ir apagando. Y por eso el apóstol Pablo lo exhorta. Mira el consejo que le dice: por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces es necesario avivar ese fuego, porque hay situaciones difíciles en la vida que tenemos que afrontar, y si no lo avivamos constantemente, poco a poco ese fuego se va a ir disminuyendo. Y de repente ya usted verá que usted no quiere servir a Dios, ya a usted se le hace incómodo hacer tantas cosas que antes hacía para Dios, ya se le va haciendo incómodo. Pero es por eso, porque no avivamos el fuego del don de Dios, hermano. Las circunstancias difíciles de la vida pueden ahogar el fuego y apagarlo, hermano. Hermano, Pablo comienza diciéndole a Timoteo que avive el fuego, hermano, porque lo que le venía bajando en la carta no era color de rosas, hermano. Cuando usted lee la segunda epístola a Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo no son buenas noticias. Porque si seguimos leyendo, hermano, esta epístola, nos damos cuenta, hermano, que aquí el apóstol Pablo le comienza a hablar de falsos profetas que se quieren introducir a la iglesia. Si usted se ve detenidamente la carta, usted verá que aquí el apóstol Pablo le comienza a hablar del carácter de los hombres en los últimos tiempos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Todas esas cosas Timoteo se iba a tener que enfrentar, hermano. Y esas dificultades probablemente iban a ir apagando el fuego en Timoteo, hermano. Y es por eso que él le aconseja que avive el fuego del don de Dios que está en él. Hermano, es así mismo que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un talento, Dios nos ha dado un don, Dios nos ha dado un ministerio, un área en el cual nosotros nos desenvolvemos dentro de la obra de Dios. Y es necesario, hermano, que nosotros avivemos constantemente el fuego, porque vendrán situaciones difíciles, vendrán padecimientos, vendrán desiertos en el camino cristiano, hermano. Y si no estamos con ese fuego encendido, hermano, en la primera circunstancia difícil que tengamos, abandonamos el ministerio, hermano. En la primera situación difícil que afrontemos en nuestra vida, hermano, vamos a abandonar y a guindar los guantes. Y es por eso que el apóstol Pablo lo aconsejaba: aviva el fuego, porque lo que te espera no es nada fácil. Mira, mami, yo estoy en prisión. Pronto me van a matar. Hermano, y esta carta no dice que es el relevo a Timoteo, pero se infiere de que el apóstol Pablo aquí le está pasando la antorcha al joven Timoteo, hermano. Miren la responsabilidad tan grande que iba a tener Timoteo de ocupar el lugar que iba a dejar, por decirlo de algún modo, vacante el apóstol Pablo. Una responsabilidad grande. Y es por eso él le decía: viva ese fuego, porque van a venir momentos duros en la vida, y si no tienes ese fuego encendido en la primera circunstancia, te apartas de los caminos de Dios y dejas el ministerio. Es importante, amado hermano, de que cada uno de nosotros entendamos de que debemos tener intimidad con Dios, para que cuando vengan los momentos difíciles a nuestra vida, no nos apartemos de los caminos de Dios y no dejemos el ministerio a un lado. Vamos a seguir viendo. Y sigue diciendo el pasaje, el apóstol Pablo sigue exhortando a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es un pasaje, hermano, que se saca mucho de contexto. Se cita sin ver el debido contexto. Pero ¿cuál es el contexto de la palabra del apóstol Pablo? Se refiere, hermano, a que un ministro del Señor, hermano, no debe apartarse de la obra de Dios. Debe mantenerse firme ante las circunstancias, hermano, que los agobian. Y es por eso, hermano, que la salida más fácil es dar la espalda. Es dar la espalda al don de Dios que ha puesto en ti. Esa es la salida más fácil. Y dejar de hacer la obra de Dios.
pero es una salida de cobardes, hermano. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, hermano. Y vamos a ver más adelante, hermano, hombres de Dios que caminaron con el apóstol Pablo y que por alguna circunstancia, hermano, ese fuego se apagó y se convirtieron en cobardes y abandonaron la obra de Dios y abandonaron al apóstol Pablo, hermano. Es por eso que la palabra dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermano. Todo cristiano tiene que estar preparado para afrontar momentos difíciles en la vida, hermano. Tiene que tener ese fuego encendido, tiene que tener comunión con Dios para que cuando vengan las circunstancias duras, las adversidades, podamos mantenernos firmes, hermano, y que el fuego no se apague. Vamos a seguir viendo, hermano. El verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mira lo que le está diciendo a Timoteo, hermano. No le está diciendo buenas noticias. Por tanto, no te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, hermano. Hermano, el evangelio va a traer aflicciones, hermano. En medio de este caminar cristiano no estamos exentos de que vengan situaciones duras en nuestra vida. Van a llegar esas situaciones, pero que sean en Cristo, hermano, que sean en el Señor. La diferencia del mundo con el cristiano es que ambos tienen problemas, pero nosotros tenemos al Señor que nos guarda de cualquier dificultad y cualquier circunstancia que tengamos, hermano. Y vamos a ver por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo de que no se avergonzara de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso del Señor, del apóstol Pablo. Vamos a ver, hermano. Aquí están dos personas que se avergonzaron del apóstol Pablo. Eso está ahí mismo en Timoteo, pero en el verso 15. Mira lo que dice la palabra. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hermano, el momento de su vida fueron hombres de Dios que le servían a Dios, que tenían un ministerio, que tenían un don, que tenían un llamado, hermano. Pero ¿qué pasó con esos hombres? El fuego se apagó. Y dice la palabra que estos hombres abandonaron al apóstol Pablo. Estos dos personajes abandonaron la obra de Dios. Porque no solamente abandonaron al apóstol Pablo, abandonaron la obra de Dios, abandonaron su ministerio, hermano. Por las circunstancias, abandonaron al apóstol Pablo cuando él más los necesitaba. Entonces, hermano, vemos que las circunstancias de la vida pueden ahogar el fuego, pueden ahogar esa pasión de servir a Dios, hermano. Y podemos llegar a un punto de apartarnos de los caminos de Dios, como lo hicieron estas personas. Abandonaron al apóstol Pablo. El fuego no estaba encendido, permitieron que esa llama se extinguiera. Hermano, el éxito de una vida cristiana y de un ministerio cristiano es la búsqueda constante de Dios, hermano. Usted tiene que estar, hermano, pegado a la fuente de vida. Usted tiene que estar pegado a la vid. Pues si usted, hermano, se sale de la vid, deja de recibir esa vida, esos nutrientes, hermano. Y estas personas, en la primera circunstancia, abandonaron su ministerio, su llamado de Dios, y por ende, al ministro, al siervo de Dios, al apóstol Pablo. Usted se imagina, hermano, que usted esté en una misión con algún hermano, y en el momento que usted más necesita ese hermano, dé la vuelta y se vaya. Es algo duro, hermano. Es algo difícil. Pero esto sucede porque el fuego
se apagó en su vida, hermano. Se apagó. Vamos a ver el último pasaje, hermano, que es en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Iglesia, a ti te llamó Dios. A ti no te llamó el hombre. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, hermano, el llamado que usted tiene para la obra de Dios fue un llamado divino de Dios. Probablemente usted le predicó a alguien la palabra del Señor, pero el que lo llamó a usted fue Dios, no fue el hombre. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, hermano. No hay mérito que nosotros podamos hacer para recibir esos llamados, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay un propósito de Dios en la vida de cada cristiano. Dios tiene un ministerio para cada seguidor suyo, independientemente en qué área sea, pero hay un propósito de Dios en el ministerio, hermano. Y ese propósito no puede ser interrumpido por ninguna circunstancia difícil que usted esté pasando, hermano, porque el que lo llamó fue Dios. Y la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulaciones, angustia, nada, hermano. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces vemos, hermano, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cada uno de nosotros debemos avivar el fuego cada día de nuestra vida, hermano. El día que usted deje de congregarse, el día que usted deje de orar, el día que usted deje de leer la palabra, usted se va a dar cuenta cómo su vida espiritual va decayendo. Y cuando menos lo piense, usted se aparta de los caminos de Dios, porque no mantuvo esa llama encendida, hermano. Y eso fue lo que pasó con los dos personajes que abandonaron al apóstol Pablo. En la primera situación difícil, en la primera circunstancia, lo dejaron preso, hermano. Preso. Porque su pasión por Dios estaba extinta, hermano. Se había extinguido la flama, el fuego en ellos, hermano. Y es necesario que nosotros cada día tengamos una intimidad con Dios, porque es la única forma de que podamos tener un ministerio exitoso. Cada uno de nosotros, independientemente que usted sea nuevo en la fe o viejo en la fe, debemos mantener ese fuego encendido. Esto era lo que quería compartir con cada uno de ustedes, iglesia. Mantengamos siempre el don de Dios que ha puesto en ti. Manténlo, cuídalo, porque poco a poco se puede ir extinguiendo hasta apartarnos de los caminos de Dios o echar por tierra el llamado de Dios a nuestra vida y a nuestro ministerio. Dios lo bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.